Y si te dijera que existe un libro que habla sobre el tema de la muerte, pero que realmente nos ayuda a vivir mejor y a entender mejor el proceso de vivir y de morir, ese libro existe y se llama La Rueda de la Vida, de la escritora Elizabeth Kubler-Ross. Hola, mi nombre es Rosa Mercado Díaz y en este canal hablamos sobre los libros y la vida. Nosotros comenzamos este canal, yo comencé este canal en enero de este año con la intención de hacer un viaje literario a través de todo el continente americano, desde Argentina hasta Canadá, conociendo los diferentes autores, los diferentes temas. La semana pasada hablamos sobre un libro de la doctora Kubler-Ross que fue La muerte, un amanecer. Y hoy quise hablar nuevamente sobre esta autora porque en estos momentos difíciles que estamos viviendo, en términos de la guerra en Irán, de las divisiones tan profundas aquí en los Estados Unidos y de a veces una sensación general de hacia dónde va el mundo, qué vamos a hacer. Leer este tipo de libros nos ayuda de muchas maneras diferentes. Yo quisiera explorarla junto a ustedes, ¿verdad? Una a una. La primera para mí es la importancia de superar cada obstáculo que la vida nos pone cuando queremos alcanzar un sueño. En el caso de la doctora, por ejemplo, su padre no quería que ella estudiase, él quería que ella fuera su secretaria porque él era un contable. Claro, era otro mundo, era otra época y las mujeres tenían esa obligación de aceptar, ¿verdad?, lo que los padres dijeran, lo que los padres decidieran para ellas, porque dependían económicamente de sus padres. Y en el caso de la doctora no fue la excepción, pero ella tenía una virtud que yo comparto y que bueno, a veces es una virtud y a veces es un defecto, y es la terquedad. Así que cuando el padre le dijo, no vas a estudiar medicina, vas a ser mi secretaria, o si no, te vas a trabajar de empleada doméstica, pues ella se fue a trabajar de empleada doméstica y lo pasó fatal. Pero esa experiencia le sirvió para comprometerse más aún con su sueño de ser doctora en medicina, que era un sueño que ella ni siquiera sabía cómo podía lograrlo. Eventualmente consigue su propósito y logra hacerse psiquiatra. Y no solamente logra hacerse psiquiatra, sino que por todas las experiencias que ella tiene en la vida, porque ella vive durante la Segunda Guerra Mundial y ella va de voluntaria a Polonia y a otros lugares cuando todavía no era una doctora, y ella ve todo este sufrimiento humano y ella está junto a muchas personas moribundas, y ella decide que es eso lo que ella quiere hacer en su vida, que es ese su propósito, acompañar y entender el proceso de la muerte y del morir. Como todas las personas, y esta es la segunda parte, ¿verdad? La primera, cuando tenemos un gran sueño, hay que luchar por él y hay que superar los obstáculos, porque los obstáculos van a estar ahí. Y seguir luchando y confiar en que de alguna manera, si nosotros luchamos, lo vamos a conseguir, como fue en el caso de ella. La segunda enseñanza, y también tiene que ver con el hecho de su terquedad y su determinación, es que cuando somos pioneros en algo, cuando nosotros somos los primeros
que hacemos las cosas de una manera diferente, que nos atrevemos a hacer algo diferente, a salir, como quien dice, de la cajita en la que otras personas nos quieren ubicar o nos ubicamos nosotros mismos. Siempre también pagamos un precio por eso. Y la doctora Kubler-Ross también pagó ese precio, porque cuando ella empieza a hablar de los moribundos, de ese tránsito entre la vida y la muerte, cuando ella empieza a integrar la medicina con la espiritualidad, no religión, la doctora en ningún momento trata de convencer a ningún paciente de ninguna idea religiosa. Ella no va predicando ninguna religión, ella no va haciendo alarde de ninguna filosofía religiosa en concreta, porque ella precisamente no tiene ninguna religión concreta. Su religión para mí es la más hermosa de todas, el amor y la compasión hacia todos los seres vivientes. Y por lo tanto, cuando ella trata de integrar la espiritualidad a la medicina y trata de hacerle entender a los médicos de su tiempo la importancia de atender esas necesidades de ese moribundo, de entender lo que está pasando y de acompañar a esa persona en esa etapa final de la vida, no desde el lado clínico únicamente, sino desde el lado del acompañamiento, ¿verdad? Psicológico también y humano. Es la importancia de estar allí, de tocar la mano de alguien que está en ese trance de partir. Y todas esas cosas a los médicos de su tiempo le sonaban absurdas. Ella fue objeto de muchas burlas, de mucho desprecio y de mucha incomprensión. Pero eso tampoco la detuvo, porque ella seguía todo el tiempo mientras vivió, ¿verdad? Fue fiel creyente de la importancia de morir con dignidad, de morir y de vivir con dignidad, y de la importancia de entender, que por eso el libro se llama La Rueda de la Vida, que la vida va girando, que las etapas de la vida van cambiando, que tenemos siempre que perder algo en nuestras diferentes etapas. Por eso ella usa mucho la imagen de las mariposas, porque tenemos que primero, ¿verdad?, ser esa oruga, ese animalito feo, y después transformarnos en esa mariposa. Pero sin esta oruga, esa mariposa no va a existir nunca. Y en el proceso de la vida es así. Si hoy, por ejemplo, somos pacientes, si hoy, por ejemplo, tenemos calma en nuestra vida, es porque, aunque suena, ¿verdad?, una frase hecha, y tal vez lo sea, es porque superamos muchas tormentas. Quizás gente que ha vivido menos tormentas que nosotros no tienen la calma que la vida a veces requiere de nosotros, y fue una calma que se construyó superando tormentas, superando desencuentros, superando pérdidas. No hay manera de aprender, y estas cosas no son intercambiables. Yo no le puedo enseñar a nadie cómo es superar algo. Esa persona tiene que pasar ese proceso. Sin embargo, al mismo tiempo, hay unas herramientas para cuando nos enfrentemos a esos procesos, como por ejemplo este libro de la doctora. Cuando vemos cómo ella lo hizo, eso nos da ideas a nosotros para saber, esto se puede hacer. Yo puedo aceptar las burlas, yo puedo aceptar la incomprensión, yo puedo aceptar que mis colegas profesionales tengan otras visiones, otras maneras de hacer las cosas, que el modo en que yo las hago a ellos les parezca absurdo.
y que me ridiculicen por eso. Y eso no va a hacer que yo cambie la manera, en el caso de ella, de ejercer la medicina, porque eso era lo que ella sentía como su llamado. Y aquí entramos en la tercera cosa que yo por lo menos aprendí de este libro. La importancia de ser fieles a nuestro llamado. Todos nosotros estamos aquí en la vida por alguna razón. Nos ha tocado vivir un siglo que es, como dice la novela de Dickens, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Es un gran tiempo para estar vivos. Tenemos muchas cosas que nuestros antepasados no tuvieron. Esta misma magia de yo estar aquí conversando contigo, que no sé quién eres, que no sé dónde vives, que ni siquiera sé si vas a ver este video o no, o si lo vas a ver completo o no, o si te va a gustar o no. Esa magia de que tú estés del lado de allá observando y aprendiendo, la magia de que podamos todos asomarnos, ¿verdad?, a ese mundo maravilloso que es la internet y aprender tantas cosas que hay que aprender ahí, pero de nuevo, utilizando el libre albedrío. ¿Por qué? Porque la internet está llena de información muy buena, pero también está llena de mucha basura. Así es que hay que utilizar, ¿verdad?, el discernimiento para uno decir de qué yo quiero alimentar mi mente, de cosas que me hagan ser una mejor persona, de cosas que me estimulen a ser mejor, que me hagan abrirme a otras posibilidades, a yo pensar, nunca lo había visto de esta manera. A mí me encanta, por ejemplo, ver noticias, ahora mismo que estamos en esto de la guerra en Irán. Si nosotros consumimos solamente las noticias de aquí de Estados Unidos, vamos a tener una visión sesgada, ¿verdad? Ya esto viene con una idea. Dicen siempre que lo primero que se pierde en la guerra es la verdad y que la información se convierte en propaganda. Y eso es así. Los que tenemos ya edad para recordar las Torres Gemelas y antes de las Torres Gemelas Vietnam y después de las Torres Gemelas aquella larga infructuosa guerra en Irak y después Afganistán y ahora este pantano donde estamos. Si miramos más que las noticias de aquí, les decía, vamos a tener una visión. Y de nuevo, las noticias de aquí depende del canal que usted vea, ¿verdad? Si usted ve Fox, usted se va a alimentar de un tipo de información que va a ser diferente a la que va a alimentarse si ve CNN. Pero las dos tienen un mismo patrón, tienen un mismo sesgo. Para mí es importante, por ejemplo, consumir noticias que vengan de Europa, de España, de otros países. ¿Por qué? Porque ellos nos cuentan las noticias de otra manera y nosotros decidimos dónde en todo este revolú de información que existe encontramos la verdad. ¿Y qué tiene esto que ver con el libro? La cuarta cosa, la curiosidad. La doctora nunca dejó de aprender. Es una persona que toda su vida estuvo inmersa en cosas nuevas. Cuando, por ejemplo, llega la crisis del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, ella es de las primeras doctoras que da un paso al frente, porque para los que tienen edad de recordarlo, en los 70 y los 80, cuando la crisis del SIDA alcanzó, ¿verdad?, su grado máximo, los pacientes de SIDA eran olvidados, eran relegados y eran, yo no quisiera usar esta palabra, pero es la que hay que usar en este momento,
eran menospreciados por el hecho de que la enfermedad, a la enfermedad que no deja de ser una condición de salud, era lo que son todas las enfermedades, pero esa enfermedad en específico se le puso una etiqueta moral. Y eso, cuando eso ocurre, es terrible. Los pacientes de SIDA en los 70 y en los 80 eran como los leprosos de la Biblia, ¿verdad? La gente no quería trato con ellos, los hospitales al principio ni siquiera los querían atender, era todo muy, muy horrible. Y otro día le voy a hablar de un libro maravilloso escrito por un autor estadounidense, que es una novela, pero que retrata fielmente esa crisis de los enfermos de SIDA aquí en los Estados Unidos. De nuevo, la cuarta cosa les dije, la curiosidad, y ahora vamos a la quinta cosa, la compasión. La doctora, cuando se da cuenta del poco tratamiento médico y del inadecuado tratamiento médico que reciben estos pacientes de SIDA, que tenemos de nuevo, no podemos juzgar el pasado con los ojos de hoy. En aquellos tiempos primeros del SIDA, la realidad es que no había un tratamiento adecuado para los pacientes. O sea, no podemos, yo sería bien injusta si le echo toda la culpa a los médicos. Los médicos no tenían herramientas para tratar, no había medicamentos disponibles, la enfermedad era desconocida. Había un grado enorme de temor alrededor de la enfermedad por la manera en que se contagiaba, ¿verdad? Porque transmisión sexual y fluidos corporales. Entonces la gente tenía muchísimo miedo de estar cerca de un paciente que tuviese una herida abierta, poder contagiarse por ahí. Fueron muchos los contagios también por transfusiones de sangre. Fue un momento bien doloroso para la medicina, para la población más vulnerable, que en este caso también eran los pacientes de SIDA. Como la enfermedad afectó mayoritariamente a personas homosexuales, ese era el sello con el que el paciente tenía que cargar. Era el desprecio, era la propia familia se desentendía de ellos y era como, Dios te está castigando por tus pecados, manéjalo, pero yo no quiero saber nada de eso. Así que la doctora Kubler-Ross compró un lugar que ella lo describe como paradisiaco, ¿verdad? En las montañas, aquí en Estados Unidos. Y en ese lugar ella creó, y todo esto fue con su propio dinero, no fue con ninguna ayuda de ninguna fundación. Ella creó un lugar para tratar a los pacientes que sabemos no existía tratamiento, era lo que se llama tratamiento paliativo, ¿verdad? Era evitar que ese paciente muriese solo y muriese con unos dolores terribles, cuando sí existían medicamentos para el dolor y había personas como la doctora que estaban dispuestas a darle compañía y calor humano, que es lo que las personas necesitamos siempre a lo largo de toda la vida. Estados Unidos ha sido históricamente un país contradictorio. Lo estamos viendo hoy con la guerra de Irán, pero no quiero hablar de eso porque entiendo que rápido la gente ubica en el tema de la política el video, y ya de política estamos hasta las narices. En el momento en que ocurren los hechos, Estados Unidos, en cuanto a esta cultura extraña, por un lado de puritanismo
y fanatismo religioso y por el otro de libertinaje, crean estas fusiones que son casi siempre explosivas. Y lo fueron en el caso de la doctora Kubler-Ross. Y la expresión de explosivo nunca estuvo mejor dicha. Ella crea, como les dije, con su propio dinero, con su propio esfuerzo y claro, con la ayuda de la gente que la apoyaba, este lugar para atender pacientes moribundos y también para recoger bebés infectados. En aquellos tiempos, los bebés infectados de SIDA estaban, ¿cómo decir?, sentenciados, ¿verdad?, a una muerte segura. Y eran bebés que tampoco tenían a nadie que los cuidase, quizás porque mamá había muerto. No sabemos las razones, la realidad es que había muchos bebés infectados que estaban solos y no había dónde atenderlos. ¿Qué ocurre? Que esta mezcla que les digo del fanatismo y el puritanismo y las cosas extrañas hizo que un grupo de fanáticos se opusiera a que la doctora tuviese ese lugar, a pesar de que el lugar estaba apartado, eran acres y acres de terrenos, no tenían nada que ver con la comunidad donde estaba insertado. Era un sitio solitario y hecho así tanto por la paz, ¿verdad?, de los propios pacientes como por la seguridad del entorno, de que la gente no sintiera que tenía cerca un grupo de personas infectadas con SIDA. Pero aún así este grupo de fanáticos no estaba satisfecho con eso y hicieron toda una campaña de desprestigio en los medios y todas estas cosas que de nuevo son normales cuando las personas hacen las cosas de una manera diferente. Pero como la doctora era testaruda, ella no dejó que ninguna de esas campañas de odio, de desprestigio y de ridiculización la detuviera. Entonces estos fanáticos cometieron la barbaridad de quemar la casa de la doctora. Para que se hagan una idea, era la casa de la doctora y en ese enorme predio de terreno también estaba el lugar donde se atendían estos pacientes y a un lado había una pequeña cabaña donde ella atendía, ¿verdad?, los invitados que llegaban, como una casa de huéspedes. Cuando le queman su casa, ella no está, gracias a Dios, dentro de su casa, ella se encontraba de viaje. Pero imaginen ustedes el sufrimiento de ver desde lejos tu casa en llamas y saber que todo tu trabajo, todos sus escritos, todos los recuerdos, ¿verdad?, de su matrimonio, de sus hijos, todas las cosas que ella atesoraba, escritos creo que incluso de su papá, cosas de su infancia, todo eso pues ardió en ese incendio. Ella esa noche, pues lo que nos pasaría a todos, ¿verdad?, es como este shock, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Que haya tanto odio y que ese odio nazca de un acto de amor, o sea, que alguien, porque alguien hace un acto de amor y de compasión, eso genere tanto odio en otras personas. A mí me encanta el modo en que la doctora enfrenta eso. Ella dice, pues esa noche ella se va a esa pequeña casa de huéspedes que había al lado de su casa. Y a la mañana siguiente, como ya les dije, ella perdió todo, pero todo. Pues a la mañana siguiente ella baja al pueblo, compra una muda de ropa y dice, ok, ¿qué yo voy a hacer ahora con mi vida? ¿Cómo yo voy a salir ahora de esta situación? Y lo hace como lo ha hecho siempre en su vida, trabajando.
ella sigue trabajando, ella sigue comprometida con su misión y logra poco a poco, como se logran las cosas que valen la pena, el reconocimiento dentro del mundo de la psiquiatría y de la medicina en general como una experta en los procesos de la muerte, en la tanatología y es la primera, como les dije en el video anterior, que describe, ¿verdad?, las 5 fases del duelo. Lo importante para mí de este libro de la doctora es que es un consuelo. Es un consuelo porque todos a lo largo de la vida vamos a tener pérdidas. Pérdidas de diferentes tamaños, ¿verdad? Es, como yo digo, los que nos mudamos de nuestros países, la pérdida es incluso la pérdida de la persona que éramos en nuestro país de origen, ¿verdad? Porque allí se nos conocía, allí se nos quería mucho. Bueno, y también había gente que no le cayéramos bien porque no somos un billetito de 100 para caerle bien a todo el mundo. Y de momento llegamos a un lugar donde nadie nos conoce y solamente somos un extranjero más. Y de nuevo, aunque puertorriqueños y ciudadanos aquí en Estados Unidos, y más en este momento que estamos viviendo, nosotros somos solamente una persona marrón, como ellos nos llaman, y un latino más, un inmigrante más. Y esa pérdida también es un proceso de aprendizaje. Y en todos los procesos de aprendizaje, que es otra cosa que ella también trata en el libro, perdón que lo puse al revés, que ella también trata en el libro, es la importancia de ser lo bastante sabios para aprender y lo bastante humildes para escuchar a los demás. Quiero leerles algo que dice aquí en la contraportada y dice esto: hagan lo que de verdad les importa. Solo así podrán bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Y esta invitación que hace la doctora, yo quiero hacérselas a ustedes hoy. Hagan lo que de verdad les importa. Vivimos en un mundo donde es más importante ir con la corriente, que todo el mundo hace esto, pues yo lo tengo que hacer también. Que aunque a mí no me guste demasiado hacer X o Y o Z cosa, por ejemplo, pongamos a mí no me gusta ir a comprar, a mí no me gusta ir a las tiendas. Ahora, si me dejan, voy a una librería y me gasto el salario del mes. Cada uno tiene sus gustos, ¿verdad? Y su preferencia. ¿Por qué tengo yo que aparentar que sí, que me encanta ir a las tiendas y ir y desperdiciar un sábado o un domingo completo cuando eso no es lo mío? Porque no forma parte de lo que yo soy, ¿verdad? Es hacer lo que de verdad te importa, y esa importancia pasa de los meros pasatiempos. Todos tenemos que hacer un trabajo para ganarnos la vida, ¿verdad? En mi caso, pues yo soy abogada de inmigración y usted a lo mejor es maestro o tú eres, qué sé yo, arquitecto, ingeniero o cualquier otra cosa, carpintero, bartender, lo que sea que hagas con la vida. Pero hay algo pequeñito dentro de ti que tú dices, a mí me gustaría tanto hacer esto, pero no me atrevo. Hay mucha gente, y a mí me pasó, cuando yo llevo desde el 2020 queriendo tener un canal en YouTube, pero tenía tanto miedo de lo que la gente iba a decir de mí,
de que la familia, ¿qué iba a decir? Y yo digo, eso es normal. Siempre pensamos, digo yo por mí, la familia se va a reír de mí. La familia no te va a ver. Y eso está bien que sea así. Y eso no hace que te quieran más o te quieran menos. Eso lo que es que a ellos no les interesa el tema que tú estás tocando y eso está bien que sea así. Si tú quieres abrir un canal de YouTube, abre tu canal y quieres hablar de plantas, de gatos, habla de lo que tú quieras, pero hazlo y no te pongas excusas. Yo estoy grabando los videos con un teléfono viejito que es un Google Pixel 7 y yo creo que van por el 16. Pero el teléfono funciona espectacular y mientras él dé servicio yo lo voy a seguir usando porque esa es otra. En el mundo que vivimos, todas las cosas, incluyendo dolorosamente las personas, son intercambiables y son objetos para usar y tirar y así no se puede ir por la vida, ¿verdad? Seamos bien cautelosos con las personas que nos regalan su tiempo, su amor y su compañía. No sé, creo que les he dicho muchas cosas sobre el libro de la doctora Kubler-Ross. Los invito a que la lean. De nuevo, el libro se llama La Rueda de la Vida. Y hoy de nuevo nos detuvimos aquí en los Estados Unidos de América, en este viaje que estamos haciendo por el continente americano, porque recuerden que somos un solo continente, 1000 historias y un solo corazón. Los espero aquí la próxima semana. Dense la oportunidad de leer a la doctora y seguro que van a encontrar consuelo en sus palabras. Cuídense mucho. Felices lecturas. Adiós.